Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Una Ventana al Mundo, el podcast para sanar. Soy Antonio Gutiérrez, el productor de este espacio. En nombre de todo el equipo, te doy la más cálida bienvenida. Este podcast nació con el propósito de acompañar a quienes atraviesan momentos de aislamiento, soledad o depresión, y también para quienes buscan crecer interiormente y encontrar un nuevo sentido en sus vidas. En episodios anteriores exploramos el aislamiento social. Hoy damos un paso más profundo. Este episodio se titula Las dos caras de la soledad. La soledad es silenciosa, íntima, pero muy presente en la vida de muchas personas. Y aunque se vive en el presente, tiene un pasado que la define. A veces llega tras una pérdida, una ruptura, un cambio de vida o simplemente llega sin avisar. La forma en que la vivimos puede marcar la diferencia entre encerrarnos o abrirnos a un proceso de transformación. Hoy nos acompaña por primera vez una nueva colaboradora, Alba Bellón, a quien le hemos pedido nos comparta brevemente su recorrido profesional. Soy Alba Bellón Peyot, trabajadora social clínica y especialista en salud mental. Me apasiona acompañar a otros en sus procesos de transformación personal. He trabajado en instituciones como el Hospital de Veteranos de San Juan y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción en Puerto Rico. También he colaborado con organizaciones que brindan atención integral a personas con SIDA y fundé la organización de base de fe Cruz y Canela, que ofrece apoyo a niños en las comunidades de Loíza, Puerto Rico, a través del arte, la salud mental y los campamentos de verano. Además, soy actriz de teatro con participación en múltiples obras de contenido terapéutico y autora del inspirador libro Cámbiate de zapatos, las 5 dimensiones para ser feliz y vencer obstáculos. Una guía para quienes buscan dar un giro positivo y transformador a sus vidas. Eres muy bienvenida, Alba. Tu participación enriquecerá este episodio. Querida amiga, querido amigo, quédate con nosotros. Este episodio puede ayudarte a descubrir que la soledad tiene dos caras, una que hiere y una que inspira. ¿Con cuál te gustaría caminar? El episodio está dedicado a las personas con discapacidad visual. Ellas nos enseñan que más allá de lo visible, es posible percibir el mundo con otros sentidos y que la verdadera luz, como la verdadera compañía, nace íntimamente desde el interior. La sección Música para Sanar estará dedicada al fascinante género musical llamado blues. Escúchala. The night is hot. The wind is soft along the beach. The ocean singing softly. Hoy queremos compartir contigo 2 relatos breves, 2 espejos de la soledad, 2 personas, 2 vidas, 2 formas de mirar el mismo silencio. Una se dejó atrapar por la sombra del pasado, la otra decidió caminar al lado de su soledad y florecer.
Escucha con el corazón abierto. Tal vez te reconozcas en alguno de estos caminos. Primer relato. El hombre con la angustia eterna. Había una vez un hombre que llevaba la soledad como una cadena atada al alma. Cada mañana, al despertar, sentía el mismo vacío en el pecho, como si el mundo hubiera decidido ignorarlo desde siempre. No recordaba cuándo había comenzado a sentirse así. Tal vez después de aquel primer desamor, o quizá cuando sus amigos dejaron de llamarlo. La soledad se había convertido en su sombra, fiel e inescapable. Intentó llenar el silencio con ruido, la televisión siempre encendida, canciones a todo volumen. Incluso hablaba solo para distraer el eco de su propia tristeza, pero nada funcionaba. La gente pasaba a su lado sin verlo, o eso creía él. Así es mi destino, eso pensaba, estar solo hasta el final. Las noches eran las peores. Se acostaba preguntándose por qué los demás tenían a alguien a quien abrazar, mientras que él solo tenía una almohada fría. Frecuentemente despertaba en medio de la noche. Lo asaltaba un insomnio interminable y pasaban por su cabeza recuerdos y remordimientos abrumadores. La soledad era su dueña y él su prisionero. Una tarde, mirándose al espejo, susurró: «Nadie vendrá a salvarme». Y así se resignó a vivir en la penumbra de su propio corazón. Segundo relato, la mujer que no perdió la esperanza. Ella también conocía la soledad, pero no como una condena, sino como un invierno que tarde o temprano podría dar paso a una primavera. Al principio, claro, le dolía. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre ella y el silencio le recordaba todo lo que había perdido. Pero un día decidió que no dejaría que el vacío la definiera. Tenía esperanzas de un cambio en su vida. Empezó por escuchar, no la música ni el bullicio, sino el silencio. Como escuchar el eco de sus pensamientos, su ritmo corporal, su memoria resonante, el tono emocional y la voz ausente. Escuchando el silencio, pudo realizar un viaje introspectivo. Descubrió que el silencio no era enemigo, sino un espacio de reflexión y autoconocimiento. Comenzó a escribir, a cocinar, a caminar sin rumbo, observando el mundo como si fuera la primera vez. Aprendió a disfrutar de su propia compañía. Ya no necesitaba llenar cada momento con distracciones. Podía sentarse en el parque y ver pasar la vida sin prisas. Cuando la tristeza llegaba, no la combatía, sino que la dejaba ser, como una visitante incómoda, pero temporal. Esto no es para siempre, se decía, y mientras tanto, puedo crecer aquí. Poco a poco, la soledad se volvió menos densa. No es que desapareciera, pero ya no la pensaba. Un día, sin esperarlo, conoció a alguien, amigos, amores pasajeros, compañeros de café. Pero ya no tenía miedo de quedarse sola otra vez, porque sabía que si sucedía, ella sabría enfrentarla con determinación. Y así, sin darse cuenta, la mujer que había abrazado su soledad ya no estaba sola. Pero si algún día volvía a estarlo, sabía que no era el fin, sino solo
otro camino. Reflexión final. El hombre creyó que la soledad era su destino y se hundió en ella. La mujer entendió que la soledad no era su destino, sino solo algo temporal y floreció a pesar de ella. ¿Se aplican alguno de estos patrones a tu vida? ¿Cuál ha sido tu estrategia ante la soledad? ¿La quieres cambiar? El episodio 2 estuvo dedicado al aislamiento social. Este cuarto episodio está dedicado a la soledad. Estos dos estados emocionales, psicológicos y sociales tienen elementos comunes, pero no son lo mismo. El aislamiento es una condición objetiva que se refiere a la falta de escasez de contacto social. Puede ser voluntario o involuntario y se caracteriza por la ausencia de interacciones significativas con otras personas. La soledad es una experiencia subjetiva que implica sentirse solo o desconectado, incluso cuando se está rodeado de otras personas. Se relaciona con la percepción de la calidad de las relaciones más que con su cantidad. La soledad es una de las experiencias más universales del ser humano. No distingue edad, género, condición social ni lugar geográfico. Pero no toda soledad es igual. Hoy exploraremos sus dos rostros. El rostro oscuro, que puede devastar, y el rostro luminoso, que puede salvar. La soledad triste y devastadora. La soledad devastadora no siempre comienza con un gran evento. A veces se instala poco a poco, como el polvo que se acumula en una casa cerrada. Puede estar acompañada de una profunda sensación de vacío, de inutilidad, de no ser vista ni escuchada por nadie. Quienes viven esta forma de soledad muchas veces se sienten olvidados por la vida. No encuentran sentido en el día a día y pierden la motivación para moverse, para buscar, para confiar. Esta soledad puede afectar la salud mental y física, creando ansiedad, insomnio, tristeza constante y aislamiento progresivo. Lo más lamentable de todo es que la persona empieza a creer que su situación no puede cambiar, que así será para siempre. Pero eso no es verdad. La soledad inspiradora. Existe otra soledad, una que no duele, sino que guía. Una soledad elegida o aceptada que se transforma en silencio fértil. La soledad inspiradora es un espacio para escucharse a uno mismo, para volver a preguntarse: ¿quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo hacer con mi vida? En este tipo de soledad aprendemos a conocernos, a cuidarnos, descubrir talentos, a sanar heridas y a construir nuevos caminos. La soledad inspiradora es de quienes aprenden a caminar solos, no porque no puedan estar con otros, sino porque a través del autoconocimiento saben a dónde quieren ir. Este tipo de soledad es optimista. Te invita a que tú definas y des sentido a tu vida. Te invita a elegir opciones
y ponerlas en marcha. Si te equivocas, te permite que redefinas tu camino. Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Tu experiencia en el acompañamiento de personas en situación de soledad, tanto en el ámbito clínico como artístico, enriquece profundamente este episodio. Como trabajadora social has liderado proyectos de intervención comunitaria con jóvenes y personas mayores, y como actriz has participado en obras que abordan la soledad como proceso terapéutico. Hoy abrimos una ventana para escuchar tu visión sobre la soledad, no solo como desafío, sino también como posibilidad de encuentro con uno mismo y con los demás. Queremos preguntarte para comenzar, Alba, en tu experiencia trabajando con jóvenes y adultos mayores, ¿cómo describirías esa soledad devastadora de la que tanto se habla? ¿Qué señales o síntomas has observado en quienes la padecen? Sí, Susana, qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Pues fíjate, es un problema de salud pública que afecta a las relaciones sociales, la salud mental, la salud física incluso y el ámbito espiritual del ser humano. No debemos subestimar el impacto de la soledad. Y te puedo decir que es una experiencia subjetiva muy desagradable y que surge la soledad de la desconexión emocional, de la falta de vínculos afectivos. Puede sentirse para algunas personas como una catástrofe, como algo devastador que impide alcanzar metas, sueños y sentirse rodeado de amor o de personas significativas. Y es importante distinguirla del aislamiento. No es lo mismo soledad y aislamiento, porque el aislamiento es físico, no hay otras personas alrededor. La soledad, en cambio, es una percepción interna dolorosa, subjetiva, como dije antes. Pero lo esperanzador es que puede ser atendida y puede ser transformada en algo que dé sentido a la vida y en algo con propósito. Cuando hablas de soledad devastadora, pienso en esa que no da fruto, que duele y que no tiene esperanza. Y hay síntomas observables de la soledad en aquellas personas quienes la padecen. Y estos elementos claves son: número 1, el agotamiento, la falta de energía y motivación. 2, el aislamiento, la segregación social. 3, la inquietud o ansiedad por falta de la conexión emocional. Y por último, el abatimiento o la tristeza profunda. Y esta tristeza, si no la gestionamos adecuadamente, puede convertirse en depresión. Y la depresión es una condición clínica con consecuencias serias. Por eso es importante reconocer que aunque la soledad sea subjetiva y dolorosa, hay esperanza. Y es posible salir de la soledad y transformarla en una fuerza que le dé sentido a la vida. ¿Qué factores suelen llevar a una persona a caer en una soledad que le duele o le paraliza? ¿Hay diferencias generacionales? La soledad dolorosa puede surgir por muchas razones. A veces es la dificultad para relacionarse, puede ser por una personalidad muy introvertida o experiencias traumáticas como el rechazo o la pérdida. Fíjate, en los jóvenes influye mucho sentirse incomprendidos por sus padres o marginados por sus pares. Y en esas etapas de desarrollo, en la adolescencia, etcétera, los pares son muy importantes. Recuerdo una joven en un campamento de verano que ofrecí en Puerto Rico que me dijo: ¿y a quién le importa nuestra comunidad si somos pobres? Esa frase reflejaba una identidad herida y podríamos decir que hasta una soledad colectiva compartida. En los adultos mayores, sin embargo, la soledad llega muchas veces con la pérdida de su pareja, de amigos de toda la vida, personas con quienes compartieron todo: criar hijos, emprender, reír y hasta discutir. Y cuando ese alguien ya no está, queda un vacío profundo.
Cada generación vive la soledad de manera distinta. Los jóvenes muchas veces sin herramientas emocionales y algunos adultos mayores sintiendo que ya no hay nada nuevo por vivir. Pero en ambos el dolor puede ser muy real y necesita ser atendido con sensibilidad y empatía. Desde tu trabajo clínico y escénico, ¿cómo influye el relato que la persona se cuenta sobre su soledad y en la manera en que la vive? ¿Cómo se puede transformar ese relato? Lo que se habla a sí mismo, ¿verdad? Lo llamamos en salud emocional, en ciencias de la conducta humana, el diálogo interior. Lo que la persona escucha, sus pensamientos. Y este relato o ese diálogo interior influye mucho sobre la forma en que las personas viven la soledad. Esa voz interna, ese pensamiento constante puede ser una fuerza destructiva o una vía de transformación, fíjate. Lo que pensamos, lo que nos decimos, moldea cómo nos sentimos y cómo actuamos. Si te sientes de tal forma, así estarás. Incluso como dice un Proverbios 23, tal como el ser humano piense, así será. Recuerdo en un taller que ofrecí a un grupo de adultos mayores en Puerto Rico sobre bienestar y felicidad. Allí yo conocí a una mujer hermosa que había perdido a su única hija de una forma muy trágica. Desde entonces, esa mujer no bailaba, vestía de negro, había dejado de vivir. Pero en ese espacio seguro de los talleres de salud emocional que brindé por espacio de un año, con música, con palabras, con abrazos, comenzamos a reconstruir historias. La tomé de la mano una vez, bailamos, ella lloró, reímos y me dijo entre lágrimas, no sé cuántos años, Alba, no sé desde hace cuántos años no bailo. Gracias por esa oportunidad. Ese momento fue un quiebre. Comenzó a darse permiso de reír, de disfrutar pequeños momentos, de ser feliz, incluso con una herida tan profunda. Su relato cambió, su pensamiento interno y diálogo interno cambió. Y en la segunda edición del taller, allí estaba ella, viva, presente, compartiendo su historia con otros adultos mayores. Su nuevo relato no solo la ha salvado a ella, también ha encendido esperanza en muchos otros. Sobre la soledad inspiradora, ¿has conocido personas que hayan logrado transformar su soledad en una fuerza positiva? ¿Qué herramientas o actitudes hicieron la diferencia? Sí, muchas personas he conocido que han logrado transformar la soledad en algo inspirador. Fíjate, en mi libro, Cámbiate de zapatos, las 5 dimensiones para ser feliz y vencer obstáculos, precisamente comparto la historia Mirta, una flor valiente. Y esta historia trata de una mujer que conocí en la vida real y que nos compartió su historia mientras yo ofrecía una terapia de grupo. Y ella compartió que a sus 37 años tuvo un derrame cerebral. Tenía una bebé que estaba criando, estaba en una etapa productiva y tuvo ese derrame, cayó en una depresión profunda, se aisló, una soledad, una percepción de soledad y de angustia muy grande, no quería participar de las terapias. Bueno, hasta que un día tomó la decisión, se puso de pie, fue insuflada de energía por el llanto de su bebé y por el estímulo de su mamá, y salió de esa soledad, de ese dolor. Aceptó las terapias, se comprometió con la recuperación y mientras ella nos contaba esa historia, todos los que estábamos allí presentes fuimos conmovidos, hubo lágrimas, una historia preciosa de recuperación de la soledad, de la depresión y del derrame cerebral. Es posible salir. ¿Y qué herramientas utilizó ella? Perseverancia, optimismo, autocontrol, porque tomó la decisión de controlar y de gestionar apropiadamente sus emociones de derrota. Esas herramientas pueden ayudar a cualquiera a salir de la soledad y rodearse
de personas positivas que puedan ayudarnos a ver la vida de una forma diferente. Alba, muchísimas gracias por tu participación en el podcast. Esperamos poder tenerte con nosotros en un próximo episodio. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este podcast. Será hasta pronto. Un abrazo. Todos podemos experimentar ambos rostros de la soledad. Lo importante es saber que no estamos condenados a quedarnos en el lado oscuro, que hay salida, que hay camino y que ese camino puede comenzar con una decisión, la de ver nuestra soledad no como un enemigo, sino como una oportunidad. Los refranes nos llegan del pasado, pero nos hablan del presente. Hoy queremos compartir contigo 2 series de refranes que nos hablan de la soledad. La primera serie nos presenta su rostro doloroso. La segunda nos invita a descubrir su luz. La soledad que duele. La soledad es mala consejera. No hay peor soledad que la de quien se acostumbra a ella. Soledad larga, amargura segura. La soledad no elige, llega como lluvia a un tejado roto. La soledad que inspira. Al que sabe estar solo, nunca le abate la melancolía. La soledad enseña lo que la compañía no muestra. El que sabe escuchar su silencio, nunca está perdido. Quien aprende a estar solo, está listo para estar con otros. Algunos refranes nos advierten, otros nos alientan, todos nos enseñan y quizás uno de ellos sea la llave que nos abra nuevos horizontes. A lo largo de este episodio hemos explorado la soledad desde distintos ángulos. Ahora, todos los miembros del equipo queremos compartir contigo algunas recomendaciones que pueden ayudarte a transitar la soledad de una forma más consciente, humana y esperanzadora. Primero, reconoce tu soledad. No la niegues ni la disfraces. Ponerle nombre es el primer paso para comprenderla. Segundo, crea pequeños rituales de autocuidado. Un paseo sin prisa, una taza de té, escribir unas líneas al final del día. Lo sencillo puede ser profundamente reparador. Tercero, conecta con tu propósito. Pregúntate, ¿qué me hace bien? ¿Qué quiero crear, aprender o compartir? Volver a lo esencial abre ventanas nuevas. Cuarto, cultiva vínculos significativos. No se trata de estar con muchas personas, sino de poder estar con alguien con quien compartir el silencio, la palabra o una mirada sincera. Y quinto, si sientes que la soledad te desborda, busca ayuda profesional. Hablar con alguien preparado puede marcar la diferencia entre hundirse o empezar a sanar. La soledad no es el final del camino. A veces es apenas el inicio de una transformación profunda. Deseamos de corazón que encuentres lo que buscas
y construyes una vida emocionalmente equilibrada. El blues nació a finales del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, en las comunidades afroamericanas del delta del Mississippi. En sus orígenes era un lamento solitario, un canto rasgado y doloroso que emergía de las plantaciones en busca de consuelo. Estaba íntimamente ligado a la experiencia de los esclavos del sur, donde el trabajo forzado, la segregación racial y la pobreza dominaban las relaciones sociales. Tras el fin de la Guerra Civil en 1865, la emancipación de los esclavos marcó un cambio profundo en la estructura social y económica del sur de Estados Unidos. Millones de afroamericanos fueron liberados de la esclavitud, pero se enfrentaron a un racismo institucional, violencia y pobreza. Con el transcurso del tiempo, se presentaron condiciones sociales y económicas que empujaron a la población afroamericana a migrar del sur al norte de los Estados Unidos. Cientos de miles de afroamericanos dejaron los estados del sur, como Mississippi, Alabama y Georgia, en busca de mejores oportunidades laborales y una vida más digna en ciudades industriales del norte como Chicago, Detroit, Filadelfia y Nueva York. En cada etapa de la gran migración, el blues viajó al norte y desarrolló géneros musicales como el blues urbano, el soul, el jazz. La gran migración no fue solo un cambio demográfico, fue también una transformación cultural y emocional. Los trenes no solo iban repletos de personas y maletas, sino que también llevaban la cultura de un pueblo y su música. En las calles del norte, el lamento del blues encontró nuevas formas, se electrificó, se hizo urbano y se convirtió en una voz poderosa de identidad, resistencia y esperanza. Los músicos del blues eran autodidactas. Tocaban guitarras con cuerdas metálicas o incluso con instrumentos caseros. Los primeros estilos del blues rural eran crudos y minimalistas. Su estructura básica es de 12 compases. Se componía de 3 frases que se repetían con variaciones mínimas, como quien vuelve una herida para entenderla. La primera frase abría la emoción. La segunda repetía e insistía como si el alma dudara, y la tercera respondía resignada o desafiante. En esas frases sencillas se tejían mundos enteros de dolor, de deseo, de lucha silenciosa. El blues se cantaba con el cuerpo entero. La voz no era perfecta ni quería serlo. Era una voz rota, llena de grietas, capaz de bajar al fondo del alma y volver con verdades que dolían. El ritmo era libre, podía acelerarse con la rabia o detenerse con el llanto. Las guitarras, afinadas en tonos abiertos, eran compañeras fieles. Se tocaban con cuellos de botella, arrastrando las cuerdas como quien acaricia o suplica. A veces también sonaba una armónica, como si el viento mismo cantara. No había grandes escenarios, no había fama, solo alguien sentado a la entrada de una choza o en un rincón de taberna tocando para sí mismo y para el universo.
Así nació el blues, no como espectáculo, sino como necesidad. Esa necesidad aún se escucha si uno aprende a callar y a sentir. Blues pouring down like rain, heart full of ache and pain. Everything's gone wrong, but I'll stay strong. Durante la Gran Migración, Chicago y otras ciudades industriales se convirtieron en un símbolo de esperanza, pero a su llegada, los migrantes encontraron nuevas formas de discriminación, principalmente en la vivienda, la educación y el trabajo. Aún así, el alma no se apagó. En Chicago floreció una nueva forma de expresión, el blues eléctrico, y otros géneros como el soul. En Chicago, el blues se electrificó. Las guitarras comenzaron a rugir, la armónica se volvió protagonista y la batería marcaba un pulso más urbano. Nacía así el Chicago Blues, más ruidoso, más directo, más combativo. Figuras como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Etta James y B.B. King llevaron esta música desde las esquinas de los barrios hasta los escenarios del mundo. El blues influyó profundamente en géneros musicales como el jazz, el rock, el funk. En Chicago, el blues encontró no solo un nuevo sonido, sino también nuevos escenarios. Surgieron pequeñas compañías discográficas y clubes de barrio donde artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf dieron vida al blues eléctrico. Estos espacios se convirtieron en refugio y plataforma para una generación que transformó el dolor en ritmo y resistencia. La Gran Migración y el blues cambiaron la composición demográfica y los gustos musicales de grandes sectores de la población de los Estados Unidos y subsecuentemente del mundo entero. El blues es terapéutico, al igual que otros géneros musicales que hemos presentado en episodios previos de este podcast. Libera, da voz y da esperanza al sufrimiento. El blues nació del dolor, pero no se quedó allí. Fue la voz de un pueblo oprimido y también su grito de libertad. A pesar de la discriminación y las barreras, la música afroamericana encontró formas de resistir, de sanar y de crear belleza en medio de la injusticia. Hoy, el blues sigue vivo no solo en los acordes que se repiten, sino en cada historia que se atreve a ser contada. Nos recuerda que incluso en los contextos más adversos, la expresión auténtica puede abrir caminos. Porque cuando el alma canta, ninguna cadena o sistema de opresión puede callarla. Gracias por acompañarnos en este viaje. Este podcast ha llegado ya a más de 25 países y a más de 170 ciudades. Y eso es posible gracias a ti, que nos escuchas, compartes y haces de este espacio una comunidad viva. Esperamos que cada historia, reflexión y música compartida hoy te haya ofrecido un espacio de comprensión, aliento y esperanza. Let's be little fishes. Jump over the white waves, lay on the golden sand.
te compartimos nuestros contactos. WhatsApp más 52 22 81 12 97 85. Correo electrónico pod@gmail.com. Este episodio fue posible gracias al trabajo conjunto de nuestro equipo. Susana Cesanelli, Mirus González, Antonio Gutiérrez, Nadia Lobato y Alba Bellón. Nos despedimos con un deseo sincero: que tu vida esté llena de compañía, de momentos de bienestar y de la certeza de que incluso en los días más silenciosos hay siempre una ventana abierta para ti. Hasta la próxima. Jump over the white waves, lay on the golden sand.